Bendiciones, hermanos. En esta ocasión me gustaría hablar sobre el hecho de ser una persona agradecida. Siempre he creído que los verdaderos hijos de Dios tenemos que estar siempre agradecidos por todas las bendiciones derramadas en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos. Primer punto, estar siempre alegres. Siempre he creído que un santo triste es un triste santo, que una de las características de los hijos de Dios, de los santos, de los hombres y mujeres de Dios, es ser gente siempre alegre. No concibo a la gente de Dios como gente triste, gente amargada, sino gente feliz siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y eso nos debe de llenar de una gran felicidad. Su amor es incondicional y no tiene fin. Por eso es tan importante ser gente alegre. Y ese es nuestro mejor testimonio. Dicen que la palabra convence, pero el testimonio arrasa. Así que nuestra felicidad debe de contagiar a los demás para que los demás puedan entender por qué somos felices, ¿no? Otro punto es orar sin cesar. Y es que cuando una persona ama a otra, siempre quiere estar platicando con la persona amada y tenerla presente en todo momento. Y si no es físicamente, sí en nuestra mente, pero sí es importante la comunicación. Una relación sin comunicación se va enfriando y se va acabando, así que es muy importante comunicarnos con Dios por medio de la oración. Y es que eso es la oración, platicar con Dios. No es solamente estar pide y pide y pide, no, es dar gracias a Dios, es darle gloria a Dios, es ponernos a sus pies, pedir que derrame dones, frutos y carismas para poder nosotros ser buenos instrumentos en sus manos y poner los medios para poderle dar gloria a Dios por medio de nuestras acciones haciendo el bien. Esto es lo que a Dios agrada, ¿no? Siempre dar gracias a Dios es el hecho de ser realmente hijos de Dios, ¿no? En esa gratuidad y en esa comunicación con Dios. Pero también es dar gracias a Dios en toda ocasión, en las buenas y en las malas. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa? Y cuando se casan, siempre dicen: yo te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de nuestra vida. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por las dificultades, esas son las malas, ¿no? Amarte y respetarte, respeto a Dios en cuanto a su voluntad y me adapto a ella porque sé que Dios tiene un plan perfecto. Por eso es tan importante el honrar a Dios y dar gracias a Dios en ese aspecto, ¿no? Y amarte y respetarte. Te respeto, Señor, porque tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida. El encuentro contigo es lo que ha dado sentido a mi vida. Por eso es tan importante el hecho de siempre vivir de esa manera, ¿no? Por eso también dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, no se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañada de acción de gracias. ¿Por qué es tan importante inquietarse? Cuando una persona se inquieta es porque ha perdido la paz, y cuando perdemos la paz es porque hemos perdido la fe. Una persona que tiene fe tiene paz interior sabiendo que todo lo que pasa tiene un sentido, un propósito. Así que no perdamos nunca la paz, porque cuando perdemos la paz, perdemos esa capacidad de confiar y abandonarnos en Dios. Así que no se inquieten, al contrario, presenten sus oraciones dando gracias a Dios. ¿Por qué dirán eso? Bueno, porque sabemos que realmente nos dé o no nos dé, Dios lo que está haciendo es para bien nuestro. A mí me gusta, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 13, donde dice: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Pero también les digo, lean bien, porque hay una parte donde también dice que si un hijo pide un huevo, el padre no le va a dar un alacrán. ¿Por qué dice eso? Un hijo puede pedir lo que quiera, pero un buen padre no le da al hijo todo lo que pide, sino solamente aquello que necesita, porque a lo mejor aquello que pide no es bueno para él. Así que nuestro Padre Dios no siempre nos va a dar lo que nosotros pedimos, pero sí nos va a dar aquello que nos conviene. Hay que pasarlo todo por el discernimiento para llegar a la conclusión de que aquello que nos está pasando tiene un propósito y tenemos que tomar decisiones correctas para no equivocarnos y
poder evitar que la bendición llegue a nosotros. Por eso es muy importante el hecho de pasarlo todo por el discernimiento. El mismo Pablo ya también lo había dicho, y esto no es algo que nos puede ayudar para que el plan de Dios en nuestras vidas se realice y se manifieste, ¿no? Por eso también es importante el discernir en el sentido de los problemas. Cuando hay problemas en nuestra vida, sabemos que hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no, ¿no? Cuando están en tus manos, no te preocupes, ocúpate. Pero cuando ya no está en tus manos, es muy importante el hecho de decir: Señor, a final de cuentas tú tienes el control de todo y sé que tú estás haciendo lo que tienes que hacer en mi vida. Simplemente lo suelto, lo pongo a tus pies y hago la parte que me toca. Ya la otra ya no me toca, y tengo que ser humilde para entender de mis limitaciones y para saber que tú haces las cosas y escribes en ocasiones hasta en renglones torcidos, ¿no? Vamos ahora, por ejemplo, en no caer en la vanagloria, ¿no? No dar gracias a Dios, eso es vanagloria. El creer que somos superiores por lo que hemos logrado, eso es vanagloria, ¿no? En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice de esto: a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde, al contrario, se perdieron en sus razonamientos y en su conciencia cerrada se convirtió en tinieblas. Esto es lo que pasa cuando de repente no tenemos algo y Dios nos concede una bendición, y en ocasiones creemos que aquella bendición ha sido gracias a nuestras habilidades, ¿no? Hay un dicho que dice que el que no tiene llega a tener, loco se quiere volver. Hay gente que realmente no le ha ido bien en la vida y de repente Dios le empieza a bendecir, y esa gente pierde piso creyendo que es superior porque los demás lo llegan a halagar, pero muchas veces es para sacar algo de esa persona. Hay que tener cuidado, es decir, todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios, ya sea nuestras habilidades, nuestras capacidades, ya sea la cuestión económica que ha mejorado. Todo eso es para mayor gloria de Dios, porque para empezar, si en un momento dado Dios nos dijera: hasta aquí ha llegado tu tiempo, no puedes realmente decirle a Dios no. Yo creo que simplemente cada día, cada minuto, cada segundo es un regalo de Dios, y el hecho de todo lo que llegues a tener o poseer en cuanto a capacidades o situaciones de cosas materiales, mañana no las vas a tener porque no te las vas a poder llevar, ¿no? Entonces sí es importante no vanagloriarte ni robarle la gloria a Dios, porque vuelvo a lo mismo, todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios. Y algo que es muy importante es recordar que siempre tenemos que dar gracias a Dios, y vuelvo a repetir este punto porque también me gusta esta otra cita bíblica, ¿no? Dijo Moisés al pueblo: acuérdense de aquel día en que salieron de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Yahvé los ha sacado de aquí con mano fuerte, y no coman pan fermentado. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones perdemos de vista lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y por eso nosotros cada día tenemos que hacer algo para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque en ocasiones se nos olvida y perdemos rumbo. Por eso Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En ocasiones perdemos rumbo, perdemos el camino, perdemos el sentido de la vida y no recordamos de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso le pedí al pueblo de Israel que año tras año recordara lo que Él había hecho por nosotros. Por eso para nosotros los tiempos litúrgicos tienen un sentido interesante. Por ejemplo, lo que es la Cuaresma, que es un tiempo de reflexión, pero también de gratuidad, donde Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, en el sentido de que Él ha nacido, ha muerto y ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia, para enseñarnos el mensaje del amor y de cómo vivir mediante su palabra, que es fuente de sabiduría para poder tomar decisiones correctas que nos lleven a la bendición, es decir, al éxito y a la felicidad que tanto anhela nuestro corazón. Pero sí es muy importante el hecho de decir: Señor, me abandono, ¿no? Y recuerdo lo que tú has hecho en mi vida. Por eso también en Lucas capítulo 5, versículo 24, ¿se acuerdan de aquel paralítico que habían bajado entre cuatro de la parte del techo de la casa donde Jesús estaba predicando? Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que hayas hecho mal, créeme, perdónate y perdona a los demás. Aprende a liberarte de aquello
para que puedas ser feliz, ¿no? Pero también una vez que lo perdona, en un momento los fariseos, los escribas, los maestros de la ley se empiezan a quejar contra Jesús diciendo lo que es un blasfemo, que solamente Dios puede perdonar. Entonces Jesús le dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice, yo a ti te digo, tómate tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Levántate, tómate tu camilla y vete a tu casa. Esto es importante porque con esto les está manifestando que Él es Dios. Que si se dice Hijo del Hombre es porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero para confirmarles que Él es Dios, les dice que Él tiene ese poder. Por eso, pues, levántate, ¿no? Levántate porque en ocasiones estás caído, estás cansado, estás agobiado por todo aquello que ya no te permite caminar y que puede llevarte a la depresión al no tener la capacidad ni querer caminar adelante. Es decir, no seguir tu vida. Toma tu camilla, es decir, toma aquello que te ha hecho caer. Recuérdalo porque en ocasiones no sabemos dar gracias de dónde nos ha sacado Dios. Y vete a tu casa. Es decir, vete a tu casa y sigue tu vida, ¿no? Yo creo que algo que Dios quiere es que no te estanques, que quiere que seas feliz y que dejes aquel pasado, pero dar gracias a Dios por todas aquellas cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? ¿Para qué quería aquel hombre en la camilla en su casa? En ocasiones se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso aquel hombre cuando tenía esa camilla, que no me imagino dónde la tendría, me imagino que la tendría más bien cerca de su cama, de un lugar donde dormía, porque algo que es muy importante es que cada vez que él se levantaba, más que quejarse, tenía que dar gracias a Dios que podía caminar, ¿no? Entonces, cada vez que pases por una dificultad, no te enfoques en las cosas negativas y en las cosas, sino en las cosas positivas que has recibido de parte de Dios, ¿no? Trata de enfocarte. En ocasiones perdemos el enfoque. Tenemos que ser gente no pesimista, sino optimista, gente siempre agradecida, y eso nos va a hacer gente más feliz, ¿no? Así que, hermanos, den gracias a Dios por este año que termina, pero no solamente este último día del año, sino toda su vida. Cada día que amanecen, den gracias a Dios porque tienen un día más de vida. Y siempre he dicho que la bendición más grande es la salud. Pero si llega el momento de la enfermedad, conságrensela al Señor. Díganle, Señor, aquí estoy en tus manos, te pido que bendigas mi vida con la salud, pero si es tu voluntad que yo ya parta o que tenga que ofrecer esto para salvación de las almas, pues pueda ser un buen instrumento en tus manos, pues que se haga tu voluntad. Pero si me abandono en ti, agradezco todo y me suelto, ¿no? Suéltense, rompan cadenas. Bendiciones a todos y feliz año nuevo. Dios los guarde a todos y que se la pasen muy bonito. Feliz Navidad, que Dios nazca en nuestros corazones y que festejemos este día de una forma muy especial, dando gracias, porque Jesús ha nacido, porque Jesús ha muerto, porque Jesús ha resucitado, porque Jesús se ha quedado en nuestras vidas y en nuestros corazones, y porque teniéndolo a Él no nos hace falta nada. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. No olviden esto.